igual combino si lo te ayuda con algo. Buenas tardes a todos. Reiteramos el saludo a todos ustedes de Cátedra Libre. Mi nombre es Sara Tami. A continuación, el taller nominado Análisis Transgeneracional, Memoria Ancestral y Construcción de Paz en Colombia, dirigido por Ricardo Matallana Gaviria, que es psicólogo social, especialista en gerencia de proyectos educativos institucionales, con estudios naturistas en biomédica, experto en análisis transgeneracional, miembro fundador de Cátedra Libre Ignacio Martín Baró, fundador del colectivo Cuántica Bioenergética, organizador multidisciplinar que se apunta a contribuir a la sanación emocional a través del logro del equilibrio del ser humano en todas sus dimensiones. Lo acompañan Claudia Arena Navarrete, su esposa, Catalina Matallana, su hija, y su yerno Jorge Luis Martínez. Todos somos. Una vez si me escuchan bien, me digamos el micrófono, la verdad eso del micrófono poco me gusta, pero creo que aquí se escucha bien. Bueno, primero que todo pues agradecer a la organización de invitación, ¿no? Para mí fue una sorpresa porque como dijeron en la presentación, si bien yo soy fundador de Cátedra Libre, cuando empezamos por allá con Edgar, cuando éramos muchachos en la universidad y empezamos a pensar en cosas, en hacer cosas, pues fundamos Cátedra Libre como un proyecto con sin mucha definición hacia dónde íbamos, pero con muchas ganas de hacer cosas. Y a través del tiempo y cosas de la vida, pues fuimos tomando como caminos diferentes. Y nos duramos un tiempo en que estuvimos como separados, pero siempre como en contacto a través de redes sociales. Ahora es muy difícil separarse, ¿no? En esta época es muy difícil separarse. Y pues yo encontré lo que ahora hacemos, que es como además de la familia y los que están acá, hay otros profesionales vinculados a la labor de cuántica bioenergética. Entonces empezamos a trasegar ese camino y de pronto un día Edgar se comunica conmigo por el Facebook y me invita. Yo la verdad me sentí como en un aprieto porque yo decía, yo conozco el espacio y sé cuál es la filosofía del asunto y todas estas cosas.
y pues yo no veía muy clara la relación de lo que nosotros hacemos con un espacio como este. Sin embargo, Edgar me llamó y me dijo, no, pues es que estamos conectados. Y yo, Edgar está haciendo análisis transgeneracional, pero estamos conectados más hacia la concepción de vida de ser humano y hemos ido evolucionando en la misma dirección. Entonces, pues listo, aceptamos y aquí estamos. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que tenemos un tiempo limitado, ¿no? Nos dicen que son 2 horas que vamos a trabajar. El asunto es que pues yo voy a tratar de utilizar la primera hora para tratar de socializar un poco eso del análisis transgeneracional. ¿Qué es el análisis transgeneracional? Y sobre todo, ¿cómo lo trabajamos nosotros? Porque existen evidentemente diferentes formas de trabajar lo que nosotros trabajamos. En esa primera parte vamos a hacer, entre otras cosas, yo creo que la mejor forma de mostrar algo es haciéndolo. Entonces vamos a mostrar un caso. Primero vamos a sentar unas bases, en qué marcamos nosotros el análisis transgeneracional, y luego la segunda parte la vamos a utilizar para una práctica. Entonces, pues vamos a hacerle. ¿Listo? ¿Alguien conoce el análisis transgeneracional aquí o todos? Así como. Ahí, es decir, es muy amplio. Yo tengo aquí más o menos, yo cuando me dijeron, bueno, hay que hacer esto, y Edgar me dijo son 2 horas y la vaina tiene que ser práctica, entonces yo venía, entonces como no hay, porque esto es muy amplio. Entonces yo escogí como 7 puntos para que la idea fundamental de hoy es que ustedes se lleven como la idea de qué es eso del análisis transgeneracional de manera general. Quedarán muchas preguntas y muchas cosas por responder, pero nosotros les dejamos la información para que sigamos en contacto, ¿no? Las redes sociales nos permiten. Entonces, pues vamos a abordar puntos fundamentales de lo que nosotros entendemos como análisis transgeneracional y la forma en que nosotros lo trabajamos. Entonces, lo primero que uno mira cuando trabaja el análisis transgeneracional y se hace como muy consciente de eso, es que definitivamente vivimos en el mundo de la separación. Vivimos en un mundo de separación, donde todo está separado. Yo miraba el otro día, para poner un ejemplo, y tenemos tendencia a eso, e incluso la separación se califica como progreso. El otro día miraba yo cuántas especialidades médicas hay, y contaba 60 especialidades médicas, 61 especialidades médicas, más de 60. Y en países desarrollados dicen que esos son más. Es decir, entre más desarrollo, más especialización. ¿Sí? Si uno mira la medicina, pero la medicina que estudia el problema de la salud, ¿no? Salud, enfermedad, pero en últimas al ser humano, su biología, su cuerpo y tal. Entonces uno dice, pues la medicina lo que ha hecho con el ser humano es cercenarlo. Lo ha dividido, pero es decir, cuando uno va al médico enfermo de la vesícula, allá donde entra uno al médico, pues básicamente el médico no ve a Ricardo Matallana, que es un ser humano que vive, que tiene una vivencia, que tiene una familia, que tiene amigos, que tiene problemas, sino básicamente entra al consultorio del médico una vesícula. Y atiende el señor la vesícula, le sana o no se la sana la vesícula y le da cierto remedio que por lo general tiene efectos colaterales. O sea que uno entra donde el especialista de la vesícula y puede tener la seguridad que al tiempo va a tener que ir al especialista y otra cosa, porque lo que hizo el de la vesícula le dañó una cosa, le dañó y eso, pues básicamente, esa forma de ver y entender como muy particionado al ser humano, pues no es exclusivo de la medicina. En todos los órdenes de la vida vemos que todo es particionado, incluso nosotros en la vida cotidiana y por razones prácticas, pues básicamente concebimos el mundo como lleno de objetos y sucesos separados, ¿cierto? Y pues es necesario eso, es fundamental y ahí no había problema. El problema es cuando nos comemos el cuento de que eso es así y vivimos como separados de la totalidad, ¿cierto? Y como que ese principio de separación, pues al que lo coloniza en todas sus órbitas y en todas sus dimensiones del principio de la separación, pues ahí se está sobado, ¿cierto? A nivel mental, a nivel emocional, a nivel sexual, a nivel creativo. Si uno vive de la separación y considerándose un ser separado del mundo, pues básicamente está en serios problemas, ¿no?
Esa concepción de separación, sin embargo, desde el punto de vista de la ciencia, pues es subsidiaria básicamente ¿de qué? De la física newtoniana. La física newtoniana fue la que en principio, pues básicamente el universo newtoniano que era una cantidad de cuerpos y fenómenos separados en tiempo y espacio. Y la relación entre esa vaina era simple y sencillamente mecánica. ¿Cierto? ¿Estamos? ¿Sí? Nos acordamos de la cuestión de la física. Ahí nace el problema de la separación del mundo. ¿Sí? Claro, anteriormente Descartes había planteado la cosa y tal, pero nos referimos al universo newtoniano como ese universo plagado de objetos, de sucesos, de fenómenos separados y cuya relación es simplemente mecánica. Y esa, una concepción, entre otras, digo yo, muy apropiada para una sociedad capitalista, ¿no? Donde lo que prima es el mercado, ¿sí? Lo que prima es el valor de uso, no el valor de cambio, ¿cierto? Y en el caso de la medicina, pues vemos, ¿no? El problema de las EPS y la ley 100, ¿cierto? O sea, uno no puede llegar a la EPS a pedir, por ejemplo, que yo quiero cita con el médico chino o con el homeópata o con esto, sino que no, tiene que ser esta, porque esa es, claro, porque ese es más sencillo cobrar por cada órgano y por cada cosa le pagan a uno. Sin embargo, aunque esa concepción del mundo, por muy excéntrico que nos parezca, muy exótico que nos parezca, tiene un origen precisamente en esa concepción que viene de la ciencia, que es la ciencia newtoniana, al interior de la misma ciencia se ha ido desarrollando, en la frontera de esa ciencia newtoniana se ha venido desarrollando una perspectiva que ya no tiene como característica fundamental la separación, sino básicamente la unidad, ¿cierto? Me imagino que ya ustedes una concepción más holística, más integradora, y básicamente me estoy refiriendo a la mecánica cuántica, ¿no? Desde la física cuántica, tal vez uno de los aportes más fundamentales de la física moderna es haber descubierto que al nivel más fundamental de la materia, no existe la separación, sino que todo está entrelazado, ¿cierto? Todo absolutamente está entrelazado y no hay separación, no existe separación, algo que contradice incluso el sentido común, porque evidentemente nosotros nos vemos separados aquí, ¿no? Ahorita me preguntaba, bueno, ¿y ese espacio lo necesita más o menos o tal, y allá está el uno? Y vuelvo y digo, eso cotidianamente es súper útil, porque nos permite orientarnos en la realidad, esa separación. Pero los físicos cuánticos nos dicen a nosotros que a nivel fundamental de la materia no existe la separación, por un lado. Y segundo, que cada elemento del todo no cobra sentido sino en relación con el todo, o sea, no separadamente. Un objeto separado no tiene sentido. Eso es muy importante para el tema del análisis transgeneracional, ¿cierto? Pero más allá de la física cuántica, en el campo de la bioquímica o de la biología, un químico, un biólogo o biólogo inglés, Rupert Sheldrake, él dice que no es suficiente la activación del ADN y de las proteínas para explicar el problema de la forma de los objetos en el mundo, ¿sí? Que el ADN y las proteínas no son suficientes para explicar eso. Él se ocupa no solo de las formas de los objetos, sino de las formas de la conducta, de los cardúmenes de peces. Si alguien hemos visto esos programas por televisión donde muestran esos cantidad de peces y de pronto van así y todos al unísono voltean así y de pronto voltean así, ¿sí? Y lo mismo pasa con las bandadas de pájaros y no se estrellan, ¿sí? Y las conductas de los grupos sociales. Entonces él básicamente va a proponer un concepto, el concepto de campo morfogenético, que habla básicamente de un campo, como sabemos la teoría de los campos
si bien no los vemos, vemos sus efectos, ¿no? El campo gravitacional, por ejemplo, no lo vemos, pero el campo, pues, metido en un séptimo piso y luego el efecto del campo gravitacional. El campo electromagnético, el campo cuántico, no lo veo, pero veo sus efectos. El campo morfogenético, nos va a decir Rupert Sheldrake, es un campo que no es de energía, sino es un campo de información, ¿cierto? Es un campo de información que contiene la información sobre la forma de la especie. Y esa información se transmite de generación en generación. ¿Sí? O sea, es otra concepción que tampoco, o que se aparta de esa concepción de separación, ¿cierto? Que plantea otra forma y le permite dar otro sentido y significado a la vida misma. ¿Sí? En ese sentido, David Bohm, desde esa perspectiva, llega a decir, David Bohm es un físico norteamericano, ¿cierto?, que habla del campo implicado y el campo explicado. Dice, llegamos a un nuevo concepto de inquebrantable totalidad que niega la idea clásica de análisis del mundo en partes separadas e independientes. La realidad fundamental, la inseparable interrelación cuántica de todo el universo, y las partes que parecen funcionar de un modo relativamente independiente son simplemente formas contingentes y particulares dentro de todo ese conjunto. Es decir, no existe la separación, lo que existe es la totalidad. ¿Sí? Ahora, nosotros, vuelvo y digo, necesitamos la separación para ubicarlo en el mundo. La razón categoriza y separa, ¿sí? Pero la realidad a nivel fundamental es esta. Y desde el punto de vista del campo mórfico, el campo mórfico, que es información, se transmite a través de las especies en lo que llama Rupert Sheldrake la resonancia mórfica, que es una vía media, una vía mediante la cual el conocimiento se transmite instantáneamente entre los miembros de una especie, yendo independiente del espacio y del tiempo. Y ahí viene el problema del espacio y del tiempo. No nos vamos a meter con eso para no aburrirlo, pero el problema del espacio y del tiempo es bien complicado, ¿no? Porque se relativiza. Desde todas estas perspectivas, el tiempo y el espacio se relativiza. Por ahí en 1935 hacen un experimento ya, mejor dicho, clásico en la física, que se conoce como el experimento ETE, por la sigla de los físicos que lo hicieron. La E era de Einstein, el otro era Podolsky y el otro era Russell. Y lo hacen para tratar de desvirtuar esto que plantea la física cuántica. Pues ellos básicamente cogen dos partículas, palabras más, palabras menos, que forman parte del mismo sistema, mandan una partícula para allá, mandan otra partícula para allá, y resulta que cuando miden aquella partícula al mismo tiempo es medida, estando separadas, en tiempo real. ¿Sí? ¿Qué las mantiene entrelazadas? La información. ¿Qué se transmite a través de los campos mórficos? La información. El problema es la información. ¿Listo? ¿Estamos viendo? Esta concepción traza un puente ¿con qué? Con el pensamiento oriental. Nagarjuna, que era según dicen los budistas, el duro allá después de Gautama, Nagarjuna, de la escuela del gran vehículo budista, dice: las cosas derivan su ser y su naturaleza de su dependencia mutua y en sí misma no son nada. ¿Sí? Es la dependencia la que le confiere sentido y significado al ser humano, ¿cierto? Y desde esta perspectiva, que podríamos llamar cuántica, pues básicamente se tiende un puente con el pensamiento oriental. Hay un libro muy interesante, El Tao de la Física, de un físico Capra, bien interesante, donde se traza el paralelismo entre la nueva física y el pensamiento oriental. Pero además esa perspectiva cuántica, donde no existe la separación, pues como nosotros lo vemos, pertenece el análisis transgeneracional, ¿cierto? Y el análisis transgeneracional, hablamos de una señora que se llama Anne-Anseline Swestenberger, ¿cierto? Ahí hay que decir dos cosas. El análisis transgeneracional,
a ella le podemos asignar, no en este caso no la paternidad, sino la maternidad de la propuesta, pero al mismo tiempo que ella está trabajando, ella es una psicoanalista rusa que se nacionaliza en Francia y empieza a trabajar lo que ella posteriormente va a llamar en un libro muy interesante que se llama Ay, mis ancestros, el análisis transgeneracional. Pero al mismo tiempo que la señora está trabajando eso, por otro lado, sin conocerse, hay un chileno, que no sé si habrán oído nombrar, Alejandro Jodorowsky, que también va a trabajar desde la misma perspectiva, pero él va a acuñar un nombre diferente: psicogenealogía. ¿Sí? Y en ocasiones uno oye, ¿no?, que como que se pelean la paternidad. A mí la verdad, pues básicamente lo importante para mí es que esa vaina funciona, no que es lo peor. Pero si esta mi señora, yo les recomiendo la lectura de ese libro. La señora dice: no somos tan libres como creemos, pero tenemos la posibilidad de conquistar nuestra libertad y salir del destino familiar repetitivo de nuestra historia si comprendemos los complejos lazos que se han tejido en nuestra familia y descubrimos los dramas secretos, las palabras que nunca se dieron y los duelos inacabados. Yo creo que ahí está como el centro del asunto de lo que plantea el análisis transgeneracional, que está muy en concordancia con lo que vimos de la física cuántica y los campos morfogenéticos. Pues resulta que se plantea fundamentalmente que en todas las familias, en todas, no en una sí y en otra no, sino en todas, han ocurrido a través de su historia hechos vergonzosos, dolorosos, ¿sí?, que no se cuentan. La ropa sucia se lava en casa, se dice, ¿cierto? Ropa sucia. Y acostumbramos a lavar la ropa sucia en casa. Y a veces la dejamos, incluso hay ropa tan sucia que ni siquiera la lavamos, sino que simplemente la escondemos, ¿cierto? Pues bien, el análisis transgeneracional lo que plantea es que esos hechos, esas situaciones, determinan y se transmiten de generación en generación como dramas, dolores y penas que de otra forma no entenderíamos. ¿Sí? ¿Vamos captando la cosa? Como un campo mórfico. Un árbol genealógico básicamente conforma un campo morfogenético. ¿Sí? A mí me tocó pasar rapidísimo por eso, porque la idea, me decía Edgar al principio, que la vaina es que ella sea práctica. Yo decía, ¿cómo la tenemos práctica? Hay formas de hacerlo práctico y hay gente que hace árboles en 90 minutos. Yo, la verdad, los árboles que nosotros lo trabajamos en 8 meses, un año. Y entonces, para tener los 8 meses, un año aquí es complicado. Entonces, la propuesta o el presupuesto fundamental de donde parte el análisis transgeneracional es ese: los secretos, las vergüenzas que las familias no solucionan, o aquellos dramas a los cuales no se les da solución, se transmiten de generación en generación, afectando a miembros de generaciones futuras. ¿Estamos? Eso suena bien extraño, ¿no? Bien raro, ¿cierto? Como les digo, el marco del que habla Anselm Swestenberger es un marco psicoanalítico clásico. Ella es psicoanalista. ¿Sí? Alejandro Jodorowsky, que también hace lo mismo, él habla desde un marco más amplio. Él habla de psicología, arte y espiritualidad. Pero también hace la misma cosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para socializar o para mostrar esa afirmación que se está haciendo de que no somos tan libres, porque incluso hasta las parejas que escogemos, la profesión que escogemos, ¿sí?, los hobbies, aquello que nos gusta, y algo maravilloso y que plantea Anselm en su libro, e incluso los accidentes que sufrimos, las enfermedades. Y los accidentes, cuando me digo, y esto yo sé que a veces suena, pero los accidentes de carro, ahorita salgo y me estortillo un carro ahí en la 19, se heredan. Plantea el análisis transgeneracional, se heredan. Las fechas se heredan. El inconsciente, dice Anselm, tiene memoria y hace cuentas. ¿Vamos? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La forma más clara de hacer eso en esta primera parte, para que pasemos a la parte práctica, es a través de un caso. Entonces vamos a mirar un caso que atendimos en cuenta. Claro,
Aquí no se trata, y esto está siendo filmado y lo vamos a publicar en redes sociales y toda cosa, entonces no se trata de exponer a nadie. Entonces se hicieron algunos cambios de algunas cosas, pero el caso en sí es así, y es un caso muy especial para nosotros. Nosotros en lo que llevamos trabajando con esto, hemos básicamente trazado más o menos unos 25, 26 árboles, ¿no? 25, 26 árboles, pero tal vez este es uno de los más especiales. ¿Sí? Y cuando dice trazar un árbol, El árbol genealógico. El árbol genealógico. ¿Sí? Exacto. Uno de los más especiales es este que les voy a mostrar a ustedes. ¿Y por qué es especial? Por lo dramático, pero no solo por lo dramático, sino porque ahí se encuentran una cantidad de elementos centrales dentro del análisis transgeneracional, que se trabajan en el análisis transgeneracional, ¿cierto? Pero además no vamos a mostrar todo el árbol, porque el árbol es grandísimo. Vamos a mostrar un sector del árbol, un sector de ese campo borde, una partecita, que nos va a permitir ilustrar de lo que estamos hablando. Entonces, empiezo. Ojo ahí. Señora, una señora que vamos a llamar María. Una señora que vamos a llamar María. La señora llega a consultarnos. Una señora, bien, se ve bien. La señora, ¿por qué consulta a la señora? La señora tiene un flujo, ella lo llama flujo menstrual, de un año. ¿Fue al médico? ¿Su merced fue al médico? Sí, yo fui al médico. ¿Le han hecho examen? Sí, a mí me hicieron examen, de todo, absolutamente todo. ¿Qué le han dicho? Sigue el flujo. No saben qué tengo. Fue al médico chino, fue al homeópata, es decir, fue a cuanto sanador podía ir, y el flujo sigue ahí. ¿Listo? Entonces, pues cuando las cosas son así, uno dice, cualquier persona califica para diseñar el árbol, cualquier persona. Yo quiero cambiar mi vida, hágala y verá que su vida fluye. Téngalo por favor. Pero aquí, pues esta señora sufre una cuestión que no se le encuentra causa física, ¿sí? Es decir, el mal de la señora no tenía sentido, no tenía significado. ¿Usted por qué tiene eso? Yo no sé. Le pregunta al profesional, el señora, ¿por qué tiene eso? Yo no sé. Al otro, yo no sé. Es decir, no tiene sentido ni tiene significado el síntoma. ¿Sí me hago entender? Porque no tiene sentido, porque no se sabe por qué tiene esa vaina. Entonces se le explica qué es el análisis transgeneracional, porque es una característica fundamental. Si yo quiero hacer un análisis transgeneracional, tengo que saber qué es el análisis transgeneracional. Yo no me puedo sentar allá a mirar cómo me hacen sin yo saber qué es eso, porque se supone que cuando hago análisis transgeneracional yo tengo que ser tremendamente activo en el trabajo del análisis transgeneracional. Entonces se le explica a la señora que hagamos un análisis transgeneracional y la señora acepta, hagamos el análisis transgeneracional. La preparamos. ¿Cómo la preparamos? Nosotros además del análisis transgeneracional, nosotros trabajamos con otras cosas, trabajamos con sonido, trabajamos equilibrio bioenergético, trabajamos esencias florales, trabajamos otra serie de cosas que nos permiten preparar a la gente para el asunto. Entonces la señora, cuando uno hace análisis transgeneracional, uno ve en 3 registros básicamente, 3 registros, además del contexto social, político, económico, ideológico, todo lo que ustedes ven. Pero 3 registros fundamentales. Uno es básicamente la biografía, el registro biográfico, desde el nacimiento hasta el momento actual. Vamos a hurgar en su vida. Segundo registro, desde la concepción hasta más o menos los 3 años. A eso algunos lo llaman el proyecto sentido. ¿Y cuál es la importancia de esa etapa? Esa etapa es importantísima, porque es la etapa donde el ser humano más recibe proyecciones, ¿sí? Proyecciones. Y el problema es que las proyecciones con el tiempo muchas veces se convierten en mandatos. Y resulta que en ocasiones yo encuentro gente que tiene todo en la vida y no es feliz. Y voy y hurgo y resulta que hay un mandato inconsciente que él no pudo cumplir, ¿sí? Es decir, es diferente cuando una pareja
se entera de que estamos embarazados y se abrazan y se besan y por fin vienen. A diferente a que estamos embarazados miércoles. Qué embarrada. Incluso alcanzamos a pensar en hasta abortar. ¿Sí? ¿Sí? Y la criatura, lo que está allá, pues uno cree que no, pero eso sí, eso ahí juega, ¿cierto? O lo mismo, no es que esperábamos un niño y nació una niña, ¿no? Y entonces, ¿qué viene? La feminización de los nombres, ¿no? Andrea, esta se va a llamar Andrea, porque es que estábamos esperando un niño, Andrés. Y entonces eso va a tener consecuencias. Transgeneracionalmente, como vamos a ver, eso va a tener consecuencias. Eso va a tener tremendas consecuencias. En Cuántica tenemos un caso muy interesante porque es de un miembro de Cuántica, Claudia, haciendo el análisis. Claudia fue durante mucho tiempo empleada pública, mucho tiempo. Pero ella no quería hacer eso. Pero ella trabajaba, ella es abogada y trabajaba de empleada pública, y empecé yo con esto y ella empezó como nosotros somos esposos, empezó ella con ganas de meterse en el cuento, pero seguía ya y siempre como sirviendo. Y entonces, pues no, mija, pues uno con la herramienta en la casa, venga, hacemos el análisis, y a través del análisis transgeneracional nos dimos cuenta y hizo conciencia Claudia de que ella es una hija de bastón. Hay muchos hijos de bastón en la vida. Son aquellos niños que los papás, consciente o inconscientemente, tienen para que los apoyen en la vejez. ¿Sí? Entonces yo lo cuido, le doy estudio, le doy todo, y ya cuando esté viejito, entonces usted se hace cargo de él. Usted es un hijo bastón. Y la característica de Claudia es que no encuentra, ahorita miramos dobles en el árbol, ella no es doble con nadie. Entonces, miércoles esto. Y empezamos a indagar, y sí, y después de que hizo conciencia de eso, pues dejó el sector público y ya la tenemos con nosotros, ganamos a una persona maestra. Entonces ahí, esa cuestión del sentido y el significado que se le da al hijo, o los hijos también de reemplazo, ¿no? Eso sí es un poco más complicado. Tengo un hijo, por alguna cosa, o un miembro de la familia muere, y al que nace, muy creativamente y de muy buena fe, claro, le pongo el nombre del otro. El nombre no es solo una denominación, ¿no? El nombre carga todo un sentido. Es distinto si a mí me ponen Pedro como mi tío, o me ponen Carlos como mi papá, o me ponen Raúl como mi abuelo, o me ponen el nombre de José como un novio que tuvo mi mamá por allá en su juventud. Es diferente. Y la vida, y eso se va a ver reflejado en mi vida, de una u otra forma. Eso lo ve uno en el árbol transgeneracional y permite explicar cosas de la vida del ser humano que de otra forma no, como este caso de la señora. Y el otro registro que se hurga es básicamente el transgeneracional, el árbol como tal. Entonces esos tres registros son. Entonces esta señora, a la cual vamos a llamar María, pues ella nos dice que tiene un flujo que ella califica de menstrual y con el cual lleva un año. La señora, aclaro, no tiene anemia, nada, lo único que tiene es el flujo. Entonces, bueno, cuéntenos, empezamos a trabajar con ella, la preparamos, empezamos a trabajar con ella, y ella nos cuenta básicamente que ella se casa con este señor, no se alcanza a ver ahí el nombre, no creo que lo alcance, y es importantísimo, ahorita van a ver por qué. El señor se llama Hernando, es importante, sí, el nombre es importantísimo, cuando hace un análisis tradicional los nombres son fundamentales. El señor, y con este señor, la señora tiene una hija, la señora se llama María y la hija se llama Elizabeth, aquí como la llamamos nosotros, y el señor se llama Hernando. Resulta que a los 5 años de nacida la niña, el señor Hernando muere, fallece. El señor murió. Como a los 2 años, la señora se casa nuevamente, no se casa, consigue una pareja y se va a vivir con la pareja. El señor se llama, esta pareja, se llama José Hernando. José Hernando, y el primero se llamaba Hernando. Bueno, listo, bacano, ¿no? A esta señora le gustan los Hernandos. ¿Qué puede uno definir el más? No, pues que a la señora le llaman los Hernandos, este más sí le pone color a la cosa. Pero ojo, póngame cuidado. Resulta que la señora, pues lo que uno se pregunta básicamente cuando llega un caso de eso es, bueno, a esta señora le pasa esto, no se encuentra ninguna razón para eso. Mi pregunta es, ¿qué estaba pasando en la vida de esta señora hace un año? ¿Sí? ¿Qué estaba pasando de diferente?
Entonces, pues uno muchas veces no hace la pregunta directamente para no viciar, porque a veces surgen defensas y cosas que no eran. Entonces, no, pues vamos a. Pero en el curso de la conversación y del proceso, esto que le estoy contando no es así, sino eso llevó tiempo. Y lo ha unido con otro tipo de trabajo, pero no alcanzamos a comentarles. Llega que este señor, un día, esta señora llega a su casa, la niña tenía, creo que eran 12 años, llega a su casa y cuando abre la puerta escucha una discusión, como una discusión, y se va al cuarto. Cuando ella entra al cuarto, pues básicamente encuentra a este señor que estaba tratando de abusar de la niña. ¿Sí? Estaba tratando de abusar de la niña. Cuando ella dice eso, pues no necesita uno ser mago, ¿no? Ni psicólogo ni nada. No dice, pues ¿hay alguna relación entre estas dos vainas? ¿Alguna relación? La señora hace el escándalo, y otro dato bien importante, que después va a cobrar relevancia. Hace el escándalo, pero ella no denuncia el hecho. Bueno, no la alcanzó a manosear, incluso de pronto tuvo penetración por los dedos, pero no la alcanzó a acceder. Hubo escándalo, y los dos, el señor se va y se separa. Se abrió la voz. Se separa la señora. Ustedes no lo alcanzan a ver ahí, pero hay algo, aquí ya tenemos como, digamos, el núcleo básico, la familia ahí, el básico, ¿sí? No alcanzan a ver ahí, pero resulta que aquí, y en el transgeneracional, las fechas a veces dicen mucho, muchísimo. El inconsciente, dice Alceli, hace cuentas. Resulta que esta señora es del 29/08 de 1970. O sea, el 8 es de agosto, de agosto del 70, ¿cierto? La niña es del 26/05 de 2003, ¿sí? Es decir, la niña es de mayo y la señora es de agosto, ¿sí? Desde el punto de vista transgeneracional hay una relación clara ahí. ¿Cuál es la relación? Para que la niña haya nacido en el mes quinto, esta niña, ¿sí?, tuvo que haber sido concebida en el mes octavo. ¿Sí? ¿Sí es claro? ¿Sí? ¿Es claro? Hay una coincidencia de fechas, ¿cierto? Desde el punto de... No todo el mundo tiene en cuenta esto, pero desde el punto de vista transgeneracional nosotros sí. Se dice que la niña es doble de la mamá. ¿Y qué quiere decir doble de la mamá? Que la niña de alguna forma tiene programas de la mamá y vive experiencias que vive la mamá. ¿Con qué fin? Con el fin de reparar la cosa. ¿Vamos? ¿Vamos claros hasta ahí? Entonces, pues uno plantea una hipótesis que no comunica. Aquí siempre son hipótesis, ¿no? Las hipótesis se van llevando, a veces uno las comunica y mira la corporalidad, cómo responde, porque a veces la razón no responde, pero el cuerpo sí, ante afirmaciones. Entonces, pues uno mira y aquí hay algo. Y entonces empezamos a indagar por la sexualidad de María. Y resulta que María nos cuenta algo bien interesante. Y aquí es donde se complica la cosa. Resulta que María nos cuenta que el Señor, y aquí viene lo de los Hernandos, su papá, el señor José Hernando, el señor se llama José Hernando, el papá de María, se llamaba José Hernando, ¿sí? Ahorita miramos, aquí estamos con Hernando y aquí estamos con José. El señor José Hernando, ese señor, nos dice María en un momento: yo fui una niña abusada. Ella fue una niña abusada. Y a mí me abusó mi papá cuando tenía 14 años. La misma edad en que fue abusada o que intentaron abusar a la hija de ella. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Qué pasó con eso? Resulta que la mamá de esta señora, de María, hace el escándalo. Cuando sabe eso, le cuenta a sus hermanos y sus hermanos iban a matar al que era su papá. Y el papá se va y nunca vuelve a aparecer en la vida de María. Nunca, él nunca volvió a aparecer. Desapareció. Es decir, si ustedes ven, aquí básicamente se ve como la misma estructura. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Vamos?
Pero el cuento no para ahí. Resulta que nosotros vemos que la mamá de María, que se llama María Elizabeth, es decir, María como la señora, Elizabeth como la hija, ¿sí? Y ahí también hay una relación bastante clara entre esto. La señora muere el 29/08 del 2005, es decir, muere un día de cumpleaños de la señora. Eso desde el punto de vista transgeneracional se llama heredero universal. Quiere decir eso, y ahí plantea una hipótesis casi clara, de que esta señora María sufre el mismo drama de su mamá en la vida, ¿sí? Y entonces uno le dice a esta señora María, que ahí hay algo y le explica, y dice, pues esta señora ya está muerta, como le preguntamos a ella, por la Ouija, ¿verdad? Pero no, hay una hermana de la señora que está viva, que es tía de esta señora. Mi hija le tocó, no, pero es que yo es una tía con la que yo hace muchísimo no hablo, no hay ningún problema, pues le tocó ir a arreglar el problema con su tía y vaya, hable y que le cuente. Que le cuente. Dígale que le cuente. Que usted tiene problemas y que es necesario que le cuente. La señora María se va para acortar el tema, nos cuenta que efectivamente la tía le contó que a la mamá la habían abusado sexualmente un tiempo. La habían abusado. Y todo se había quedado callado. Silencio, en silencio. ¿Y por qué en silencio? Porque era una vergüenza. Era una vergüenza. María vuelve con la información, le prescribimos un acto simbólico y María se cura. ¿Sí? Eso es análisis transgeneracional. ¿Sí? Eso es entrelazamiento cuántico entre generaciones. Los ancestros no están muertos. Los ancestros no viven solo, no es una metáfora, de que es que el ancestro vive en la memoria y vive de pronto en el ADN, en los ojos. No, el ancestro está vivo. El ancestro está vivo en nosotros. El árbol es un cuerpo de información que se transmite de generación en generación. Pero claro, aquí yo pongo el ejemplo de algo que pasó que feo, pero también hay cosas buenas, ¿no? Y entonces ahí no se hace nada, pues, lo que está quieto se queda quieto. Ay, no, es que yo estoy feliz, entonces me arregla. No, hágale, dime. Disculpe, tengo una duda. Sí. ¿Cómo se cura la señora? ¿Usted le explica todo esto? Ah, bueno, ahí viene, ponme cuidado. ¿Qué pasa? Dice Anselín, eso lo dice Anselín. Anselín dice que al hacer conciencia, listo, se arregló la vaina. Nosotros consideramos que muchas veces no. Nosotros utilizamos actos simbólicos. Ahorita vamos a hacer un acto simbólico aquí, con todos los participantes. Entonces, ¿el asunto cuál es? ¿Para qué yo hago un árbol transgeneracional? Ahí está algo bien interesante. Para liberarme. ¿Pero de qué me libero yo? ¿Del árbol? No. Porque el árbol no me puedo liberar. Porque es que, a ver, el árbol no es eso. Eso es el diseño del árbol. El árbol no son todos los ancestros que están ahí. Eso no es el árbol. El árbol soy yo. El árbol soy yo. El árbol son mis raíces. Y si yo pierdo mis raíces, como una planta, me muero. Luego yo no me libero del árbol. Me libero de la carga que trae el árbol. Y lo más interesante del cuento es que al liberarme yo, libero a mi descendencia y libero a los que vienen detrás a los que están atrás de mí. Es decir, vuelvo y digo, es tremendamente cuántico el trabajo transgeneracional, es tremendamente cuántico, ¿sí? Por eso hablábamos de que el tiempo y el espacio se relativizan. Las partículas esas del experimento de EPR, pues básicamente ellas se comunican, pero no es que está aquí y al tiempo, no, es el tiempo real, el tiempo ahí desaparece, aquí el tiempo también desaparece. Entonces, yo libero al árbol y al liberarme yo, libero al árbol de la carga. ¿Sí? No me libero del árbol. No puedo liberarme del árbol. No hay forma de liberarme del árbol. El árbol lo llevo puesto. Yo soy el árbol. Por donde vaya yo soy el árbol. ¿Sí? Entonces,
Pues básicamente la repetición, ¿cuál es el sentido de la repetición? El sentido de la repetición, el sentido fundamental de la repetición, es reparar. ¿Para qué se repite un hecho? Para que se resuelva de manera diferente a como se sucedió en el acceso, ¿cierto? Es la intención de hacer la cosa. Uno encuentra árboles donde el hijo de una pareja que se matan todos los días, se pegan, se casa con su mamá, porque se casa con una señora que se llama como mamá, y qué coincidencia, que cumple el día, años del día que cumple la mamá, y como que se casa nuevamente con ese, y como para reparar lo que está allá, y nunca va a poder reparar porque no está haciendo conciencia. Y aquí, ya para terminar esta parte, si ustedes miran, este señor José Hernando, ¿sí? Estamos viendo, papá de María, José Hernando. Primer esposo, Hernando. Segundo esposo, José Hernando. ¿Qué está haciendo la señora? Simbólicamente, claro está. Está trayendo a su vida, todos los hombres que trae a su vida son su papá. ¿Y para qué los trae? Para reparar lo que pasó con papá. Pero si no hace conciencia no va a reparar y siempre va a terminar mal la cosa. Tengo que hacer conciencia de qué es lo que pasa. El análisis transgeneracional le permite conferir sentido y significado a la vida de una manera diferente y al dolor incluso. El problema que tenía esta señora antes del análisis transgeneracional era un problema sin sentido, sin significado. No pasa. ¿Qué es eso? No sé. El experto, el duro allá, los de la medicina alopática, que son parten, no sé, vaya donde mírele, no sabemos. La única forma que adquirió sentido y significado ese hecho fue aquí. ¿Listo? Cuando hicimos eso. ¿Estamos? En el caso de la hija. La hija se llama, como la pusimos aquí, se llama Elizabeth. Cumple, la niña nace, es doble de su mamá por fecha de concepción, es decir, es concebida, infiere uno, un día del cumpleaños de María que salió con el papá, celebraron el cumpleaños de María, y después fueron y hicieron a la niña. Uno lo puede casi inferir. Y fuera de eso, María y Elizabeth, pues la mamá o la abuelita se llama María Elizabeth. ¿Sí? Hay una relación así. Y de todo repetitivo, todo absolutamente repetitivo. Y cuando descubrimos todo eso, eso es como una tarea de espionaje, de investigación de vaina. La señora, se le acabó el flujo, tiene un año, se le acabó el flujo. Eso en sí el análisis transgeneracional. Para el análisis transgeneracional, esto es lo que llama Anselin un genosociograma. Esto es más amplio, ¿no? Entonces aquí van los hermanos de la señora y aquí los papás, y por lo general se trabaja hasta la cuarta generación. Claro que Anselin, que digo yo que tiene hartísima plata, digo yo, porque trabaja como hasta la séptima, octava generación. Sin embargo, si usted llega y hace esto, y sube 37 niveles, usted tiene ahí aproximadamente como 3.000 millones de personas. Por eso la genealogía es una pendejada. Si usted pone a hacer psicogenealogía aquí, y usted tiene todo el tiempo y toda la plata del mundo y empieza a subir, usted termina emparentado con Bolívar, Santander, Genghis Khan, Hitler, absolutamente con todo el mundo. Y ahí se pone en evidencia que somos una sola cosa. No es un cuento, no es un discurso, no es una metáfora, es real. Somos uno, somos lo mismo, ¿sí? Y no solo los seres humanos, sino la vida en general. El código genético se forma a partir de 4 letrecitas que compartimos todas, ¿sí? Hay diversidad, pero somos uno. Cuando uno hace análisis transgeneracional, eso se deja de decir, porque antes yo pensaba que eso era una metáfora, ¿no? Es que somos uno. Peace and love. Chévere. Pero cuando uno hace esta vaina, empieza a mirar y sí, en los ojos del otro me veo ¿sí? En los ojos del otro me veo a mí mismo, ¿sí? Algo que tendría que ser muy interesante y que tendría que tener un valor fundamental en un país que está tratando de construir la paz, el postconflicto. Y lo que ve básicamente es que hay un grupo de gente que sigue instalada
en el paradigma newtoniano, ¿sí? A veces no conscientemente. Y hay otro grupo de gente que está instalada en el paradigma einsteiniano, también a veces no consciente, ¿cierto? Hay unos que dividen y están empeñados en dividir, que sigamos divididos, y otros empeñados en que funcionamos y que en últimas la paz es de todos y es construcción de todos. Bueno, esa era como un comercial para la paz. Pero bueno, aquí la cosa es, hasta aquí el asunto del análisis transgeneracional. Como les digo, hay altísimas cosas de mirar ahí, severísimas, pero no alcanzamos a esto. A mí me apasiona eso y esto es tremendamente adictivo. Hacer árboles es adictivo. Uno empieza, el análisis transgeneracional se utiliza el genosociograma, que es eso. No todos los que hacen análisis transgeneracional lo utilizan, a nosotros sí utilizamos un software. Somos sofisticados, utilizamos un software que se llama GenoPro. Hay gente que lo hace y se para el consultante, y también es válido, en un tablero y empieza a hacer la cosa. Alejandro Joroso no utiliza nada de eso. Pero nosotros utilizamos el GenoPro y hacemos eso. Lo otro que se utiliza es esto que llamamos matriz de afinidad. Y entonces ahí cogemos los datos del genosociograma, los volcamos ahí, y esto nos permite, por ejemplo, nos permitió inferir que Elizabeth, la hija de María, fue concebida posiblemente el día del cumpleaños de María, porque la niña tuvo que haber sido concebida aquí para que naciera acá. ¿Sí? Y entonces decimos el problema. Y lo otro que utilizamos dentro del análisis transgeneracional es el acto simbólico. ¿Qué es el acto simbólico? Carl Gustav Jung, en Símbolos de Transformación, distingue dos tipos de pensamiento. El pensamiento dirigido, ¿sí?, que es el pensamiento racional, el pensamiento que se adapta en la cotidianidad, ¿cierto? Y el pensamiento fantasioso, ¿sí? Ese pensamiento fantasioso tiene como característica la fantasía. Y Jung va a decir que el puente entre el inconsciente y la conciencia es la fantasía, ¿sí? Entonces el acto simbólico es un acto que pretende, y hay una comunicación siempre, una constante comunicación entre la conciencia y el inconsciente. Hay que decir que en Jung el consciente no es de pronto como en Freud, que es lo malo, lo perverso, lo oscuro. En el inconsciente hay también cosas reprimidas positivas, ¿no? Hay que cosas que yo, ¿sí?, talentos y cosas que por alguna razón están allá. Entonces, él habla de la fantasía, ¿sí?, como el puente que une ese. Dentro de los actos simbólicos que trabajamos mucho con familias, con grupos, utilizamos la fantasía dirigida. Y entonces la idea, ¿cuál es? La idea es que aquí vamos a hacer una fantasía dirigida. Y entonces el pedido, ¿cuál es? El pedido es que por un momento, por la próxima hora más o menos, pues básicamente nos olvidemos de allá y seamos como niños. Vamos a fantasear. ¿Quién nos va a dirigir la fantasía? La hija de Bastón, que ya no es de Bastón, ya se liberó, ya liberó su condición de Bastón, ahora ya toma la rienda. Entonces ella nos va a dirigir la cosa, nos va a dirigir. Entonces, pues la idea es que nos pongamos como niños, ¿cierto? Y dejemos fluir la imaginación, dejemos que las cosas pasen. Dos cosas. Allá en ese lugar donde, allá detrás del niño, vamos a tener un lugar siniestro. ¿Sí? Vamos a tener un lugar siniestro. Y la otra, y aquí, más o menos aquí, junto a esto, vamos a tener un lugar de luz. Bonito, ¿sí? Le estoy diciendo para que se vayan metiendo, ¿sí? Vamos a jugar, a uno le cuesta trabajo a veces como meterse en la cosa del niño chiquito y tal. Vamos a esto, y lo otro. Si ella le llega a decir que cierren los ojos, no los cierren. A uno le dicen, vamos a ponerlo en actitud meditativa. A uno le dicen que para meditar hay que cerrar los ojos. Mentira. Por eso es que los occidentales a veces no podemos meditar, porque nos quedamos dormidos. ¿Cómo? Sí, yo ahorita les doy. Pero vamos a tener los ojos entreabiertos. Vamos a tener los ojos entreabiertos durante toda la fantasía. ¿Listo? Bueno, entonces, como dice Carl Jung, pues los dejo con esto.
La conciencia individual es solo la inflorescencia y fructificación estacional que nace del perenne rizoma subterráneo, y esa inflorescencia y fructificación se encuentra en el mejor acorde con la verdad cuando incorpora su cálculo la existencia del rizoma, pues la red de raíces es la madre de todo. El individuo, el sujeto, eso que llamamos, eso que supuestamente estudia la psicología, eso es una ficción. Eso no existe. No somos individuos separados, no nos creamos ese cuento. Tenemos que vivir aparentando por razones prácticas que somos individuos, y hay que hacerlo, porque si salgo a la calle y no sepa dónde coger, complicado. Pero el problema es cuando esa diferencia o esa forma de ver el mundo coloniza mis diferentes dimensiones. Ahí, perdónenme la expresión, pero si yo amo a otro ser que lo veo como un otro, me jodí. ¿Sí? Si yo pienso que el mundo es una cosa hostil y llena de separación y vainas, me jodí. Si mis emociones se expresan solitariamente, me traumé y ahí sí me rejodí. Y si la sexualidad la veo yo como la unión con otro que está por allá, pues perdónenme, ahí mi sexualidad será tan solo el echarme 3, 4 polvos en la vida y eso para. ¿Sí? Somos la totalidad, no somos otra cosa, y no es una metáfora, no es un cuento, no es una poesía, no es nada, es realidad. Ahora nos toca trabajar hacia lograr la conciencia de eso. Bueno, listo, entonces yo los dejo con Claudita, para que sean niños. ¿Cómo? No, de cualquier momento de su vida, ¿sí? De cualquier etapa de su vida. Atravesé yo por un momento doloroso, un momento que me hizo sufrir mucho. Digo yo, no, pero yo ya, eso fue el momento más duro de mi vida, pero yo ya lo superé. Bueno, póngalo ahí, póngale un nombre y póngalo, categorícelo, póngale alguna cosa, una frasecita, un nombrecito, el hijo ese, póngale ahí, listo, lo como quieran, ¿sí? La zorra esa, bueno, lo que sea, póngalo ahí y guárdelo bien guardadito, y ya, lo dejo con Claudia. Bueno, muy buenas tardes. La idea es que trabajemos, porque nos vamos a estar moviendo dentro del salón. Entonces la idea es que pongamos las sillitas y las corramos hacia el fondo, ¿sí? Para que nos podamos sentar en el piso. Y allá donde está la lucecita, no vamos a colocar sillas ahí, ¿sí? Pero para podernos mover hacia el momento. Se sientan cómodos. Muy bien. Vamos a entrecerrar los ojos. La idea es que no los cerremos como dijo Ricardo ahorita, porque de pronto tendemos a quedarnos dormidos. La idea es que los entrecerremos, y nos vamos a concentrar en la respiración, en la entrada y salida del aire. Inhalamos profundamente, que el aire llegue hasta nuestro estómago. Exhalamos lentamente. Nuestros pensamientos son como pájaros que vienen y van. No nos retenemos, nos dejamos ir. Nos concentramos en el sonido primordial, en el sonido del universo. Relajamos todo nuestro cuerpo.
Inhalamos amor. Exhalamos dolor. Sentimos como el ingreso y salida del aire va limpiándonos y renovándonos. Nos dejamos llevar por el sonido primordial, el sonido ancestral, esa música que proviene de las entrañas de la tierra. Ahora vamos a imaginar que estamos en un parque muy bonito, el verde del pasto, los colores de las flores, cada rincón del jardín transmite un sentimiento perfecto. Hay un lugar muy pequeño, con flores muy bonitas que transmiten mucha alegría. Ahora vamos a incorporarnos lentamente y exploramos este lugar. Muy lentamente nos ponemos de pie y exploramos este lugar. Vamos incorporando muy lentamente. Y nos acercamos a él. Nos sentamos en medio de esta zona de flores. Son flores muy hermosas, de diversas clases, colores y olores. En cada una de ellas se reflejan momentos alegres de mi vida, momentos de risa y de diversión, algunos muy simples y otros muy excitantes. Ahora, muy lentamente, seguimos explorando el jardín. Muy lentamente vamos apreciando su follaje, los árboles, el pasto, los animales que allí están. Y así llego a una zona de mucho silencio. Sus flores son aromáticas y encima un charquito de agua reflejan momentos de paz y tranquilidad. Siento respiración y me aflojo al exhalar. Me relajo en cada exhalación. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Ahora nos sentamos y nos
quedamos un rato en este lugar. Sigo experimentando estos momentos de paz, de gozo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Ahora continúo la exploración. Lentamente voy recorriendo el jardín, poco a poco, conociendo cada recoveco, cada rincón, y sintiendo que cada lugar tiene algo de mí. De pronto me doy cuenta que hay un lugar que no recorro, una parte del jardín que he evitado. Es un lugar siniestro. Y una fuerza interna que emerge de mi propio ser me hace girar y me dirijo allí. De a poco voy acercándome al lugar evitado, a este lugar siniestro. Me acerco que no lo desee y me instalo en ese lugar. ¿Cómo es? Me muestra lo que no quiero recordar, lo que no me gusta sentir. No quiero que exista ese dolor en mí. Tengo una imagen de ello en cada parte de este lugar. Es doloroso. No quiero sentir eso. Es una parte de lo que no he explorado, pues me causa mucho dolor. Un deseo de venganza, de retaliación. Digo, yo no deseo revivir esto y no lo recordaré jamás. Quedo en el suelo, tranquilo, al saber que jamás volveré a experimentar ese dolor. Y las flores que me rodean rotan hacia mí, me miran, me huelen y de repente me rocían con su perfume y me transmiten su esencia. Comienzo a revivir, pero me resisto. Lucho contra ello. Sin embargo, el rocío de las flores no me permite escapar. Y mi mente se llena de aquellos recuerdos dolorosos y de aquella vivencia que precisamente no quería revivir.
elegí lo contrario. La fuerza de este momento me atrapa y comienzo a encarnar esa energía. Dejo de resistirme corporalmente, me transformo en eso. Ya no soy el de siempre. Ahora he dejado de resistirme. Me dejo llevar por esa fuerza en lugar del dolor. Ahora me sumerjo en él, en la rabia. Lo dejo aflorar. Lo expreso en la palabra, en el grito. Toda mi ira, mi miedo, mi odio, emerge con toda su fuerza. Lo grito, lo expreso, se convierte en lo peor de mí. ¿Cómo soy? ¿Quién soy? ¿Cómo actúo? ¿Qué siento? Ahora me encuentro frente a un recipiente donde se refleja la vida vivencia y veo cada momento de aquel suceso. Lo revivo y continúo sintiendo ese dolor que estoy descubriendo vive en mí. Lo expreso con más intensidad y al mirar me encuentro con otros que también han liberado ese dolor como yo. Ese dolor que estaba atrapado en nuestro interior. Por fin lo hemos dejado salir. Poco a poco introduzco mis manos en el recipiente que tengo frente a mí. Me dejo
partes para expulsar con fuerza el dolor. Exploramos a fondo el dolor. Lo sentimos, lo estrujamos, lo destrozamos. Abriendo, destrozo, grito, y mis manos se humedecen de rojo. Continúo explorando el dolor, expulsándolo con toda su fuerza. Toda la rabia que tengo la dejo aflorar y la expreso estrujando, gritando, apretando, destrozando. De pronto me detengo, miro y veo en el lugar del parque un espacio de calma y de amor. Es el lugar de reconciliación. Es un lugar de luz. Y entonces me detengo, miro mis manos manchadas de rojo, igual mi ropa. Es la mancha del dolor que por fin ha salido con toda su fuerza y que de a poco se va aplacando, va desapareciendo. Y me dirijo allí. Y al llegar, lentamente me acomodo. Me siento junto a los otros. Poco a poco vamos abriendo nuestros ojos y de vuelta a este
el lugar. ¿Listo? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué tal la experiencia? Suene. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Cómo se sintieron? ¿Alguien quiere decir algo? La idea fundamental de este tipo de actos es, dentro de una administración emocional, es hacer acciones que nos permitan transformar y cambiar qué? La información. ¿Por qué el último es el problema de la información? ¿Cuál es la información que tengo?
cuál es la información que nos vaya. Pero esto es solo parte del acto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que ahorita una compañera nos va a llevar una materita y vamos a coger una semilla y el papelito ese que escribimos, que me imagino que canalizaron hacia allá del acto, lo vamos a abrir un huequito en la tierra, lo metemos ahí y encima metemos la semillita y la tapamos. Y nos vamos a dedicar a cuidar lo que va a salir ahí. Es decir, el dolor se convierte en vida. ¿Listo? Vamos por ahí. La idea es que cuando todos tengan la semillita, empecemos todos al mismo tiempo y Catalina nos va a rasgar el cuello para que esto vibre. Y todos al unísono, mientras sembramos la esta, vamos a entonar el mantra Om. Y vamos a entrar en coherencia con el cuello. ¿Listo? ¿Sí? ¿Quedó clara la sesión? ¿Listo? ¿Ya todos tienen? ¿Listo? Ahora sí, alguien faltó de semillita y allá falta alguien. Aquí también falta. Semilla, ahí faltan semillas. Son semillas de anís. Un huequito en la tierra, usando la fantasía, introducimos ese dolor que está representado en el papelito, echamos la semillita y lo tapamos. Y en todo ese proceso vamos entonando el Om. ¿Listo? Feliz.
¿Listo? ¿Qué tal? ¿Quieren compartir algún tipo? Esto se hace dentro de un proceso obviamente de análisis transigeneracional, donde lo que se hallan son dolores y penas, ¿no? ¿Sí? O sea, como decía yo, el análisis transgeneracional nunca se hace para sanar lo que está bien, lo que es absurdo, ¿no? Nadie llega a buscar, oiga, señor, es que yo soy feliz y no sé qué, a ver si me dice qué pasó con mis antepasados. Bueno, oiga, a ver, siga feliz, ¿no? Esto se hace para sanar el dolor. Y dentro de la sanación del dolor, pues básicamente dolores que a veces, eventos de los cuales no tenemos conciencia, pues este tipo de actos que evocan y que convocan a la fantasía nos permiten transformar lo que está allá oscuro en luz, en vida, ¿cierto? Hay actos muy bonitos que se construyen de acuerdo a la experiencia y a lo que hemos encontrado en el arte. Son construcciones que se hacen incluso no de aquí para allá, sino venga, lo hacemos entre todos y lo construimos, y se hacen unas cosas muy hermosas y se presenta el caso, como el que estamos aquí, que los dolores y las penas desaparecen. ¿Listo? Entonces, pues, ¿no? Si no hay preguntas, no hay comentarios, pues dime. Bueno, en el ejercicio de la medida en que uno se compromete, yo había puesto algo que para mí fue significativo, Sí. eso que me molestó alguna vez, pero ya la guía y toda la ida y la reconstrucción que uno empieza a hacer, salen otra cantidad de cosas Claro. que uno no... Exactamente. Cuando miramos a esta señora aquí, que iba por un flujo que duró no sé cuánto, un año, pues fuera de eso descubrimos por qué, porque la señora se casa con Hernando, se le muere Hernando, se casa con Hernando y Hernando trata de divorciar de su hija y se va de su vida. Por eso ella no iba, pero era una fuente de dolor de ella, porque era otra queja de ella, ¿no? Ay, es que si yo no siempre me armar con las paredes. Pues básicamente ella en su vida estaba tratando de reparar algo que ella no sabía que tenía que reparar, o que debía reparar. Al hacer conciencia, pues básicamente, posiblemente la próxima vez, no sé, se encuentra con Hernando, le gusta Hernando, digo yo, o se casa con Hernando nuevamente, pero ya conscientemente, conscientemente. Es decir, de lo que se trata, alguien preguntaba, pero ¿por qué? Para entender esto, lo primero es que tenemos que abandonar un poquito la racionalidad newtoniana, ¿cierto? Porque desde ahí es complicado, desde ahí no se entiende, ¿sí? Desde ahí, porque ahí como la relación es mecánica, mientras que desde la racionalidad newtoniana, que era lo que no le gustaba a esto, y cuando hicieron el ejercicio el hombre decía, eso no puede ser. Lo que pasa es que nosotros todavía no hemos descubierto qué es lo que pasa y decimos que hay, él le llamaba eso acción fantasmal a distancia. Eso no puede existir. Claro, desde el punto de vista einsteiniano, sí. La información, el tiempo y el espacio se relativiza y la información, ¿dónde está? Siempre está aquí y ahora. El inconsciente no entiende de tiempos, ¿sí? No entiende, no distingue entre realidad y ficción. Por eso va a una película y de pronto se ve llorando, porque algo vibró allá. ¿Sí? ¿Qué vibró? No sé, algo que pasó cuando tenía yo 10 años, pero eso sigue pasando, sigue sucediendo. ¿Sí? Y entonces el asunto es ese, que todo está entrelazado y pasa lo que tú dices. No hay tiempo, no hay espacio, no hay nada, sino simplemente está ahí todo. Y básicamente en ejercicios como esto, lo que tú dices, entonces empiezan a encadenarse otras cosas y otras, y yo no venía a esto, pero resulté en esto, y mire señor, pero si es que aquí estamos hablando de alcoholismo, y usted lo único que no ha hablado es de alcoholismo. Y yo, pero qué culpa, si a mí el alcohol no me habla de eso, ¿qué hacemos? Y se va dando la transformación, y se va el cambio, y se va dando el asunto, y se van sanando los dolores y las penas. Y vuelvo y digo, y lo importante en este contexto es que no solo sano yo mis dolores y penas, sino contribuyo a la sanación del árbol. Y vuelvo y digo, si yo me coloco desde una perspectiva newtoniana, no voy a entender nunca por qué el árbol en su totalidad, tanto al pasado como al futuro, se sana. Si yo einsteiniana, entiendo que sí, se sana el árbol, porque vuelvo y digo, el árbol sí, el árbol no está allá. El árbol no es un objeto que se me contrapone, un objeto de estudio que se me contrapone.
pone como el científico, el racionalista, y vamos a mirar este árbol y no, el árbol soy yo. Yo soy el árbol. Por donde voy, soy el árbol. Son mis raíces. Ese es el rizoma del que habla Jung. De que el sujeto, el individuo, esa vaina que se inventaron en la humanidad, es una ficción, no existe. No existe, por ningún lado existe. No hay forma. ¿Sí? Por eso, muchas veces vamos donde el psicólogo, 10 consultas que nos da la EPS, ¿no? Y terminamos remitidos del psiquiatra para tomarle una pepa. Porque el psicólogo está buscando como aquí hay, yo no sé dónde está buscando, yo la verdad no entiendo, pero están buscando por ahí donde no van a encontrar, porque la cosa es muchísimo más compleja. Entonces esa era la invitación. La invitación, dime. ¿Qué pasa si una persona ya no tiene ancestros vivos? ¿Se puede tener... A ver, los ancestros siempre están vivos, nunca están muertos, nunca. Pero está como con el tema de la hermana, De todos. Sí. de este caso. A ver, sí. Te voy a decir una cosa, ponme cuidado, esto suena rarísimo, todo esto a veces suena rarísimo y por eso yo le digo a la gente, colóquese en fase einsteiniana, por un momento, porque si no, ven, te voy a decir, la información del árbol siempre está ahí, toda. Uno le dice a la gente, su merced, vamos a hacer un árbol. Y cuando hacemos un árbol, eso vamos hasta la cuarta generación de papá, o sea, hasta los bisabuelos. ¡Uy, no! Si es así, no se puede. Yo, ¿por qué eso? Porque yo no tengo información de nada. Digo, denme la oportunidad, vamos a hacerle la cosa. Cuando uno empieza a hacer eso, y cuando termina eso después del tiempo, es decir, el tablero no alcanza. Y ahí es donde le dicen a la gente, ¿qué tal que se tiene información? Sin tener, porque la información va emergiendo. O sea, no es una vaina mecánica. Por eso cuando en un grupo se hacen árboles, empieza a resonar como el cuento. Tú llegas y por allá otro, ¡ay, sí, no, sí! Claro, yo voy a cortar eso. Y de pronto el otro por ahí se le pone la piel de gallina, el otro empieza a llorar. Empiezan a resonar. Y si no sé por qué llora, yo no sé. Está resonando. Y hay otro elemento fundamental, del que habla, no sé si han oído hablar, rechazado por la medicina oficial, del doctor Hammett, nueva medicina germánica, ¿cierto? Y él demuestra cómo en toda enfermedad están vinculados la psique, el cerebro y el órgano, y la interfaz del sistema nervioso. Toda enfermedad detrás tiene un conflicto de emoción. No hay ninguna, toda, absolutamente toda. Y cuando hacemos trabajo transgeneracional, uno empieza a observar que al señor le empezó a dar un calambre, que a la otra señora le empezó a dar no sé qué daño por aquí, que al otro, y empieza lo que dice Anselino, lo que no se pone en palabras se expresa en dolores y penas, tan sencillo como eso. Y cuando uno empieza a hacer este trabajo, empiezan a salir los dolores y las penas, y en enfermedades. Hay gente que se enferma, hay gente que producto de un árbol desarrolla, o sea, yo conozco casos de desarrolla cánceres. ¡Qué coincidencia! No, cáncer. ¿Dónde tiene el cáncer? El cáncer con calor. Y ahí viene la locura. Y producto del árbol hay gente que se sana de cáncer. Por poner un caso así de sí, ahora no creo que como la señora. Porque el ser humano no es, pues aquí en el cielo tenemos el libro. Entonces estamos del médico, que estamos enfermos de los cuerpos, ¿cierto? Vamos donde el cura, el pastor, que estamos enfermos de los espíritus, ¿cierto? Vamos donde el psicólogo, bueno, vamos. Y vamos donde el psiquiatra, ¿sí? O sea, nos particionan, así, tan sencillo como eso. Y resulta que desde el análisis transgeneracional, una de las cosas que uno ve es que no, no, usted está enfermo del hígado, mano. Los chinos sabían eso hace miles de años, hermanito, ¿sí? Los chinos asociaban
un órgano, un elemento, una emoción, un color, y todo era complejo. Entonces uno va donde el médico chino, vamos los dos, donde el médico chino, y los dos con cáncer aquí. Y llegamos los dos, el médico chino, con el mismo cáncer, y el tratamiento es diferente. ¿Sí? No es como en la EPS, sí, que es así. En serio, dime. Muchas gracias. El análisis es muy interesante y profundo, yo creo. Lo que me preocupa un poco es decir que la separación no es solo fantasía, pero también no existe, ¿cierto? Sí. Pero también está diciendo es forma de violencia, ¿cierto? Ajá. Sí, eso yo creo que entiendo. Lo que me preocupa es también abordar la diferencia, puede esconder otras formas de violencia, ¿no? Porque el concepto, estamos hablando de la realidad de violación, en Sí. ese caso. Sí, Que si lo entiendo bien, sí, violación justo significa ¿cómo se dice? Aborramiento, el desconocer, el falta de respeto, Sí. de que existe otro. sí. Eso es lo que significa violación, de lo que entiendo. Sí, claro, sí, exacto. Y es otra forma de violencia. Claro, Es decir, que todo es, porque si no existe separación, tampoco existe violación. A ver, Entonces, no digo que es uno o otro, porque yo creo que ese análisis de lo que está diciendo es muy profundo. Pero decir no existe en forma que es como fantasía, lo que me preocupa es adentro de eso también ha escondido la historia de las personas un montón de violencia uno contra otro, diciendo que ay, pero no existe, no importa, no hay separación, somos igual, entonces yo no puedo hacer nada así. A Eso ver, es lo que me preocupa. a ver, lo que sucede es que sí, cuando se expone el análisis para que le den una perspectiva cuántica, surgen una serie de factores. A ver, hay un autor que no trabaja en análisis transgeneracional, pero que trabaja algo que está en boga ahorita, que creo que muchos aquí habremos oído y algunos habrán oído, que son las constelaciones familiares. ¿Se han escuchado las constelaciones familiares? Así un grupo se reúne, llega el consultante, y el consultante lo que hace es escoger dentro de del grupo a personas que sin conocer a su familia representan papá, mamá, hijos, todas esas cosas, ¿sí? Y ahí en el espacio de la constelación pasan cosas rarísimas. Si uno no se pone en cierta fase no lo va a entender, porque las personas empiezan viviendo y sintiendo la vida de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Bruce Hellinger dice, voy a tratar de acortar pero se pregunta, bueno, ¿por qué funciona eso de las constelaciones así como funciona? Y entonces él dice, bueno, yo voy a tratar de explicar eso sin buscar una verificación histórica a lo que voy a decir, pero para tratar de explicarlo. Y entonces nos habla de la horda primitiva. Y entonces dice, mire, en la horda primitiva existía más o menos 20 o 30 sujetos, 20 o 30 componentes, ¿cierto? Y habían unos órdenes que él llama los órdenes del amor, ¿cierto? Que se correspondían con 3 leyes, eran 3 órdenes del amor. Todo individuo del clan de la horda, todo individuo del clan de la horda tenía derecho a pertenecer a la horda. A la horda no se le ocurría expulsar a un individuo de la horda, a no ser que el individuo pusiera en peligro la existencia de la horda, es decir, asesinar a otro, ¿cierto? Pero también a los ancianos enfermos se les abandonaba y a los niños deformes se les abandonaba. ¿Y por qué? Porque ellos ponían en peligro, se primaba la horda sobre el particular. Esa era la primera, la ley de pertenencia. La segunda era la ley de equidad. Dentro de la horda yo daba en la medida en que recibía, y eso imprimía dinamismo a la horda. ¿Sí? ¿Vamos? Porque si nos manteníamos dando y entregando, mantenía. Y la tercera ley de la horda era básicamente la ley
de jerarquía. La horda distinguía entre nuevos y viejos, entre nuevos miembros y viejos. No era lo mismo el anciano que el joven o que el niño, ¿cierto? Eso formaba parte de una conciencia colectiva que unificaba la horda y que estaba estaba a disposición de cada uno de los miembros de la horda en cada momento, ¿cierto? Cuando se violaba cualquiera de esas tres leyes, se experimentaba como culpa y se alteraba la conciencia colectiva. ¿Y la conciencia colectiva qué exigía? Exigía satisfacción, y entonces había que hacer algo para satisfacer la vaina y volver a la. Cuando uno hace análisis generacional, encuentra tres tipos de problemas en el análisis generacional que se presentan en absolutamente todas las familias, todas, que son problemas de sexo, problemas de sangre y problemas de dinero. Siempre habrá eso, siempre. Esas son las vergüenzas de las familias, de todas nuestras familias, ¿sí? Incestos, ¿sí? Crímenes, violaciones, despojos, ¿sí? Despojos, asesinatos, ¿sí? Bueno, en fin, y todo ese tipo de esto corresponde con las leyes de género. ¿Qué pasa con esto? Que sí, desde una perspectiva cuántica, desde la perspectiva que trabajamos aquí, no existe diferenciación, todo es igual, o sea, somos uno en la diversidad. Lo que sucede es que a veces dentro de ese colectivo, evidentemente, ocurren anomalías. Y la anomalía, desde un punto de vista newtoniano, la anomalía queda ahí, se quedó ahí, me llevé el secreto a la tumba. Desde un punto de vista einsteiniano, como compartimos una misma conciencia y una misma información, y somos en últimas lo mismo, cuando se transgrede eso, ¿sí? Cuando un punto del sistema transgrede esto, la información queda ahí y se transmite de generación en generación, exigiendo que reparación, repare, ¿sí? Hable de lo que pasó, diga lo que pasó, ¿sí? Y haga algo que cambie la información, ¿sí? Simbólico, lo que se trató de hacer acá, ¿sí? Utilizamos mora, rojo, sangre, todo ese tipo de cosas vamos a preparar, ¿sí? Vamos por ahí, ¿sí? Pero no es, o sea, no es como asumir que, porque ese es como un extremo. En esto hay como interpretaciones, ¿no? Entonces hay quienes toman esto como que, no, bueno, todo bien, aquí todo bien, no pasa nada, no, pero sí, el alma colectiva se desequilibra, existen desequilibrios en el alma colectiva, claro que existe, ¿sí? Y estamos llenos en un país como el nuestro. Imagínense cuánto llevamos en guerra y no salimos de la guerra, ¿cierto? Porque muchas veces el perdón, ¿de qué se trata el perdón? En los conflictos. No, sí, yo lo perdono. ¿Y dónde está? ¿Dónde está el reconocimiento del dolor del otro? Hay que reconocer el dolor del otro. ¿Y qué tiene que hacer el otro? Yo siempre pongo el ejemplo. Cuando uno estaba pequeñito y uno llegaba y se caía y se hacía una cortada así, yo me acuerdo, mi mamá le echaba una vaina que llamaba mertiolasa. Huepucha, esa vaina ardía, hermano. Y tocaba soplar, eso venían todos a soplarle a uno cuando le echaban mertiolasa. Pero la verdad es que eso sanaba. Los dolores del alma son exactamente igual. Usted tiene que sentir el dolor, tiene que gritarlo, tiene que decirlo y tiene que buscar formas de retaliación con el otro. Yo tengo que matarte, porque no es que tú me mataste, mis hijos me mataste, eso, yo tengo que matarte. Y lo hago simbólicamente, lo mato. Y el chip se cambia. Y solo así habrá realmente la posibilidad de construir paz. Eso es lo que afirmamos en parte. Mientras no se haga así, mientras sean ejercicios de perdón, donde la vaina sea muy formal, donde el
hijo de Jorge 40 va y se abraza con el hijo de Simón Trinidad y todos los medios de comunicación dicen, mire, la paz sí es posible. Eso es una ficción, eso no es paz, ahí no hay paz, no hay nada, no hay nada. La víctima tiene que saber, tiene que sentir, tiene que reconocer, no es volvernos buenos, ¿sí? Porque somos como el cosito ese del yin y el yang, somos buenos y malos, eso nadie vuelve bueno ni malo, eso está ahí, somos buenos y malos, toda la vida seremos buenos y malos. Se trata de reconocer y diferenciar el dolor, reconocer el dolor de la víctima, reconocer el dolor de la señora que fue violada por el papá y que se quedaron callados. Tiene que recordar eso, tiene que revivirlo, no solo recordarlo racionalmente, sino emocionalmente, sentirlo en sus tuétanos, volver a revivir el momento de la violación, de cómo fue, y de pronto reconocer que lo disfrutó, porque hay casos en que no es que yo había incesto, y yo no puedo vivir con eso, tal, y de pronto uno la toca, uno le pregunta y su merced lo disfrutaba. Silencio, 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 silencio. Y siguió jugando y dice, lo que le está matando no es tanto la luz, sino que yo lo reconozco y lo disfruté y ta. Y ve a uno a la gente nuevamente retomando su vida. Entonces básicamente es eso, pero sí, esa concepción se presta para ese tipo de interpretación. No, pues aquí no pasa nada, ¿sí? Porque si somos todos iguales, pero no, es algo bien distinto. ¿Listo? Dime. Simbólicamente lo sembramos, Lo sembramos, lo que uno desee, lo llevamos, lo cuidamos y convertimos el dolor en vida. Del dolor nace la vida. Es la única forma, ¿cierto? Pero lo que hicimos aquí, pues, trata de mostrar cómo es esa vaina. Y el dolor, hay que sentirlo, hay que... ¿Y me lo comí? ¿Ah? Y si se lo comió, pues se comió el dolor, de pronto excreta el dolor y lo siente. Claro. ¿Sí? Entonces eso es. Entonces, no sé si hay más preguntas. De todas maneras, muchas gracias por haber venido. gracias Ricardo. Gracias. Los esperamos.